Vamos a ver los conjuntos numéricos, las relaciones que se pueden establecer entre esos conjuntos y relaciones entre elementos y conjuntos. El primer conjunto numérico es el conjunto de los números naturales. Estos números surgen a partir de la necesidad del hombre de contar. A este conjunto pertenecen los números 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta infinito. Tenemos como ejemplo el 1, el 2, el 8 y el 120. El conjunto de los números naturales se simboliza con la letra N mayúscula. Algunas corrientes matemáticas consideran que el 0 sí es un número natural, otras consideran que no. En los números naturales podemos resolver diferentes operaciones: la suma, la resta, la multiplicación, la división, la potenciación, la radicación, la logaritmación. Pero hay operaciones que no encuentran resultado en este conjunto. Por ejemplo, cuando restamos 2 menos 8, no encontramos un número natural que sumado con 8 nos dé 2. Por eso surge la necesidad del conjunto de los números enteros. Este conjunto se simboliza con la letra Z, y a este conjunto pertenecen todos los números naturales o los enteros positivos, el 0, que es un número neutro, ya que ni es positivo ni es negativo, y todos los enteros negativos, como por ejemplo menos 7, menos 10, menos 814, menos 34. Al resolver la resta 2 menos 8, vemos que nos da menos 6, que es un elemento del conjunto de los números enteros, es un número negativo. En estos conjuntos todavía hay operaciones que no se pueden resolver o que no tienen solución en ellos. Por ejemplo, las divisiones que no son exactas. Al dividir 2 entre menos 10, no encontramos una solución en estos dos conjuntos, ya que ningún número multiplicado por menos 10 nos da como resultado 2. Entonces surge la necesidad de otro conjunto. Es el conjunto de los números racionales. El conjunto de los números racionales se simboliza con la letra Q, porque corresponden al cociente de dos números enteros. La palabra cociente en inglés comienza con Q, por eso se utiliza la letra Q para representar este conjunto. Al dividir menos 10 entre 2 nos da menos 5, que es un número entero, pero al dividir 2 entre menos 10 no nos da un número entero o un número natural, nos da una fracción o un número racional, en este caso un número racional negativo, que se puede representar como fracción o como decimal. Entonces, todos los números que se puedan expresar como el cociente de dos enteros y que sus resultados al hacer las divisiones sean decimales exactos, decimales periódicos puros o decimales periódicos mixtos, son considerados números racionales. Aquí tenemos como ejemplo 3 cuartos, menos 9 treceavos, menos 17 45avos y 18 quintos. Hay operaciones que todavía no encuentran solución en estos conjuntos. Por ejemplo, la raíz de 2, la raíz de 5 son raíces que no son exactas y que al resolverlas nos dan números decimales, pero esos decimales no son periódicos. Al no ser periódicos no se pueden escribir como fracciones. Entonces surge el conjunto de los números irracionales, en el cual a este conjunto pertenecen, por ejemplo, raíz de 3, raíz de 17, menos raíz de 2, el número pi, que representa la relación entre el diámetro de la circunferencia y la longitud de esta. Estos números, cuando se resuelven las operaciones, corresponden a decimales infinitos no periódicos, por lo tanto no se pueden escribir como fracciones. Al no poderse escribir como cociente o fracción que divide dos números enteros, entonces no pertenecen al conjunto de los números racionales. Vemos que los números racionales y los irracionales no tienen elementos en común, por eso son separados, mientras que todos los números enteros también se pueden escribir como el cociente de dos enteros, por ejemplo menos 10 lo puedo escribir como menos 20 sobre 2, por lo tanto también son números racionales. Y los números naturales también los podemos escribir como el cociente de dos enteros, luego los números naturales también están contenidos en los números racionales. La unión de los números racionales y los irracionales nos da el conjunto de los números reales. El conjunto de los números reales se simboliza
con la letra R mayúscula. El conjunto de los números irracionales, ya habíamos dicho, se simboliza con la I de irracional. En los números reales hay operaciones que tampoco tienen solución, que son las raíces de números negativos. Para esto surgen los números complejos. Los números complejos se simbolizan con la letra C. A este conjunto pertenecen, por ejemplo, menos 12i, 4 novenos i, 2 tercios más 7 quintos i, 9 menos 15i. Los números complejos en forma general tienen una parte real y una parte imaginaria. La parte imaginaria es la que tiene la letra i, que representa al número raíz de menos 1. Raíz de menos 1 no tiene solución en los reales, ya que no hay un número que multiplicado por sí mismo dos veces me dé como resultado menos 1. Cuando la parte real del número complejo es 0, obtenemos los números que se llaman imaginarios puros, puesto que solamente tienen el término con i. Pero cuando la parte imaginaria es 0, obtenemos los números reales. Por eso los números reales están contenidos en los números complejos. Hay muchos otros conjuntos numéricos que permiten solucionar otras operaciones que no se pueden solucionar en los números complejos y por tanto tampoco se pueden solucionar en los reales, en los racionales, en los enteros, en los naturales y en los irracionales. Sin embargo, a nivel escolar solamente se trabaja hasta los números complejos. Veamos ahora cuáles son los símbolos utilizados para representar relaciones entre conjuntos numéricos y relaciones entre elementos y conjuntos numéricos. El primer símbolo es una C. Indica que el conjunto que escribimos antes de esa C está contenido en el conjunto que escribimos después o es un subconjunto propio. Se dice que un conjunto es un subconjunto propio cuando los elementos del primer conjunto están todos en el segundo conjunto, pero hay elementos que están en el segundo que no están en el primero. Otro símbolo es la C con una línea abajo. Este símbolo también se lee está contenido en, o en este caso es un subconjunto impropio de. En este caso, todos los elementos del primer conjunto están en el segundo conjunto y no hay elementos en el segundo que no estén en el primero. La C atravesada con una línea indica que el primer conjunto no está contenido en el segundo conjunto o no es un subconjunto del segundo. La C al revés indica que el conjunto que se escribe primero contiene al segundo o tiene como subconjunto propio al segundo conjunto. Y la C al revés con una línea abajo indica que el primer conjunto contiene al segundo o tiene como subconjunto impropio al segundo conjunto. Los símbolos que se utilizan para expresar relaciones entre elementos y conjuntos numéricos son el símbolo de pertenencia, que es una E que se lee pertenece a, indica que el elemento sí está dentro del conjunto. La E tachada indica el símbolo no pertenece a, en la relación de no pertenencia indica que el elemento no está en el conjunto. Vamos a ver ahora relaciones entre los conjuntos numéricos. Vamos a tomar como referencia el gráfico que habíamos utilizado para identificar esos conjuntos. Todo elemento del conjunto de los números naturales también está en el conjunto de los números enteros, pero hay números enteros que no pertenecen al conjunto de los naturales. Por eso decimos que el conjunto de los naturales está contenido en el conjunto de los números enteros o el conjunto de los números naturales es un subconjunto propio del conjunto de los enteros. Todos los números que pertenecen al conjunto de los enteros también están dentro del conjunto de los números racionales. Por eso decimos que el conjunto de los enteros está contenido en el conjunto de los racionales. Además, como hay números racionales que no están en el conjunto de los números enteros, decimos que el conjunto de los enteros es un subconjunto propio del conjunto de los números racionales. Todos los números naturales también pertenecen al conjunto de los números reales. Por eso decimos que el conjunto de los números naturales está contenido o es un subconjunto propio del conjunto de los números reales.
Al relacionar los números racionales y los números reales, podemos ver que todo número racional es un número real, pero hay números reales que no están en el conjunto de los racionales. Por eso decimos que el conjunto de los racionales está contenido o es un subconjunto propio del conjunto de los números reales. Todos los números enteros también están dentro de los números reales, pero en los números reales hay otros números que no están en los enteros. Entonces decimos que el conjunto de los números enteros es un subconjunto propio del conjunto de los números reales. Todos los números irracionales también son números reales, pero hay números reales que no son irracionales. Entonces, el conjunto de los números irracionales es un subconjunto propio o está contenido en el conjunto de los números reales. Todos los números que pertenecen al conjunto de los reales también están dentro del conjunto de los números complejos, pero hay números complejos que no pertenecen a los reales. Por lo tanto, los reales están contenidos o son un subconjunto propio del conjunto de los números complejos. Si nos damos cuenta, los reales corresponden a la unión de los números racionales y los irracionales, tal como habíamos explicado anteriormente. Esto se simboliza como R, que representa el conjunto de los números reales, es igual a Q, que representa el conjunto de los números racionales, una U que indica unión y que representa el conjunto de los números irracionales. Como habíamos explicado anteriormente, todo número racional no es irracional y los números irracionales no pertenecen al conjunto de los racionales. Entonces, como los racionales y los irracionales no tienen elementos comunes, eso lo podemos expresar como la intersección del conjunto de los números racionales y los números irracionales es el conjunto vacío, que se simboliza con dos corchetes sin escribir elementos en la mitad o con un cero atravesado con una línea. En el conjunto de los números racionales hay elementos que no están en el conjunto de los números enteros. Por lo tanto, podemos afirmar que el conjunto de los números racionales no está contenido en el conjunto de los números enteros. En el conjunto de los números racionales no hay elementos que estén en el conjunto de los números irracionales. Por lo tanto, el conjunto de los números racionales no está contenido en el conjunto de los números irracionales. En el conjunto de los números enteros están también los números naturales, pero hay elementos que son enteros que no pertenecen al conjunto de los naturales. Por eso decimos que el conjunto de los enteros no está contenido en el conjunto de los números naturales. En el conjunto de los números reales hay números que no pertenecen al conjunto de los números racionales. Por eso decimos que los reales no están contenidos en los números racionales. Como los naturales son todos elementos del conjunto de los números enteros, podemos decir que el conjunto de los enteros contiene al conjunto de los números naturales. Como todos los números enteros también pertenecen al conjunto de los números racionales, podemos decir que el conjunto de los números racionales contiene al conjunto de los números enteros. Como todos los números naturales también pertenecen al conjunto de los reales, podemos decir que el conjunto de los reales contiene al conjunto de los números naturales. Como el conjunto de los números reales tiene como elementos a todos los números racionales, pero además de ese hay otros elementos que son los irracionales, podemos decir que el conjunto de los reales contiene a los números racionales. Todos los números enteros son números reales, pero en los reales hay más números además de los enteros. Entonces decimos que los números conjunto de los números reales contiene al conjunto de los números enteros. Todos los números naturales también pertenecen al conjunto de los reales, pero no son los únicos números reales. Entonces, el conjunto de los números reales contiene al conjunto de los números naturales. Veamos relaciones entre elementos y conjuntos numéricos. El 5 es un número natural, pero el 5 también es un entero positivo. Entonces, el 5 pertenece a los enteros.
Como todo número entero se puede escribir como el cociente de dos números, por ejemplo 5 lo podemos escribir como 10 medios, 5 también pertenece al conjunto de los números racionales. Como los números racionales y los irracionales no tienen elementos comunes, si 5 es un número racional, no pertenece a los números irracionales. 5 pertenece a los números reales, ya que todo número racional también es real. Y 5 pertenece a los números complejos, puesto que los números reales están también contenidos en el conjunto de los números complejos. Menos 12 es un número negativo, por lo tanto no pertenece a los números naturales. Menos 12 sí pertenece al conjunto de los números enteros. Como los enteros están contenidos en los racionales, menos 12 pertenece al conjunto de los números racionales. Menos 12 no pertenece a los irracionales, ya que los racionales y los irracionales no tienen elementos comunes. Menos 12 pertenece a los reales, puesto que los racionales están contenidos en los reales. Menos 12 pertenece a los complejos, ya que todo número real también pertenece al conjunto de los números complejos. 7 tercios. Al resolver la división 7 entre 3 no nos da un número exacto, por lo tanto no pertenece al conjunto de los números naturales. Tampoco pertenece a los números enteros por la misma razón, no da una división exacta. Nos da un número decimal. Quiere decir que es un número racional. Como es un número racional, no pertenece a los irracionales. Pero como es racional, sí pertenece a los reales, ya que los reales contienen a los racionales. Y como los complejos contienen a los reales, 7 tercios también es un número complejo. Raíz de 3 es un número decimal que no es exacto, es infinito, tiene infinitas cifras decimales y no son periódicas. Por lo tanto, al no ser un número exacto, no pertenece a los naturales y tampoco pertenece a los enteros. Como sus cifras decimales no son periódicas, no se puede escribir como el cociente de dos enteros, por lo tanto tampoco es un número racional. Al no ser un número racional, raíz de 3 pertenece a los números irracionales. Como los irracionales están contenidos en los reales, raíz de 3 pertenece a los reales. Y como los complejos contienen a los reales, raíz de 3 también pertenece a los números complejos. El número 4 más 5i tiene la unidad imaginaria i que corresponde a raíz de menos 1, por lo tanto, no pertenece a los números naturales. Tampoco pertenece a los números enteros, puesto que raíz de menos 1 no tiene solución en los enteros. No pertenece a los racionales, ya que no se puede escribir como el cociente de dos enteros. Tampoco pertenece a los irracionales, puesto que tiene la unidad imaginaria que es raíz de menos 1, que no es un número irracional. Como no pertenece a los racionales y a los irracionales, tampoco pertenece al conjunto de los números reales. En este caso, 4 más 5i pertenece al conjunto de los números complejos. En el caso del número 6 medios, el valor que representa este número es 3, ya que 6 dividido 2 da 3. 3 es un número que pertenece al conjunto de los números naturales. Como ese cociente es exacto, también pertenece al conjunto de los números enteros. Corresponde al cociente de dos enteros y al pertenecer a enteros y naturales, también pertenece al conjunto de los números racionales. Como los racionales y los irracionales no tienen elementos comunes, si 6 medios es un número racional, no pertenece a los irracionales. Como los reales contienen a los racionales, 6 medios pertenece al conjunto de los números reales. Y como todo número real también es un número complejo, 6 medios también pertenece al conjunto de los números complejos. Hemos visto entonces las relaciones que se pueden establecer entre los conjuntos numéricos y entre elementos y conjuntos numéricos.